Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta mañana. Yo soy dominicano y los dominicanos no pronunciamos ni la Z ni la C. Y así que yo no voy a tratar de hacerlo porque ya un hermano en Madrid estaba haciendo el esfuerzo y un hermano en Madrid muy francamente me dijo: no pronuncies las Zetas, que no se te da. Así que, hermanos, sufran el agravio. Yo voy a predicar, ¿verdad?, como lo que soy, un dominicano. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta mañana. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por todo lo que tú nos has dado hasta aquí, por lo que vivimos ayer en el Congreso de Jóvenes. Pero cuando recibimos tu palabra, Señor, nosotros tenemos hambre de recibir más. Y queremos suplicarte ahora, Padre bueno, que tú nos hables como cantábamos hace un momento. Y por favor, Señor, que solo Cristo sea exaltado en esta predicación, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuál es la peor amenaza del Evangelio? Probablemente algunos pensarían en las persecuciones, y ciertamente en muchas partes del mundo la iglesia está siendo perseguida, fuertemente perseguida. Otros pueden pensar en el aumento de la inmoralidad o en el avance del secularismo en nuestra sociedad occidental. Otros en el auge de las sectas falsas, y ciertamente todo eso es una amenaza contra el Evangelio de Cristo. E incluso puede ser que algunos piensen en el avance del Islam, que se está expandiendo cada vez más, sobre todo en las naciones de Europa. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que la mayor amenaza para el Evangelio no proviene desde fuera de la iglesia, sino desde adentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos tenemos que luchar constantemente en un grado u otro. Porque la peor amenaza para el avance del Evangelio, tanto en la vida individual del creyente como en la iglesia y en el mundo, es el legalismo. El legalismo. Un mal que se disfraza tan exitosamente que resulta difícil de detectar antes de que sea demasiado tarde. El legalismo es lo que mantiene a millones de personas alejadas de Cristo y es lo que impide que muchos creyentes puedan avanzar en su madurez espiritual. El problema es que el legalismo es increíblemente engañoso. Tan engañoso que muchos pueden confundirlo con la verdadera santidad o incluso llegar a pensar que es un mal menor en comparación con la mundanalidad. De hecho, yo he oído personas que me dicen: bueno, prefiero ser un legalista a ser un mundano. Bueno, yo prefiero que no seas ni legalista ni mundano. De hecho, es interesante notar que las mayores controversias de Jesús a lo largo de su ministerio no fueron contra los saduceos y los herodianos, que eran los liberales y los mundanos de aquellos días. Las mayores controversias del Señor Jesucristo fueron contra los escribas y los fariseos, que no solo representaban la ortodoxia doctrinal en aquellos días, sino también el celo por la santidad. Los escribas y los fariseos parecían ser los únicos en Israel que tomaban en serio la ley moral de Dios. Pero como espero que veamos en esta mañana en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, y los invito por favor a que vayan allí al Evangelio de Marcos capítulo 7, esa fachada de rectitud escondía en realidad un corazón dañado por el pecado, un corazón que se oponía a Dios y sus caminos como cualquier mundano o liberal. También espero que veamos en esta mañana que el legalismo no murió con los escribas y los fariseos, sino que sigue siendo una amenaza para todos nosotros en el día de hoy. De ahí la importancia de este pasaje que vamos a estudiar
en esta mañana. Este es uno de los capítulos más teológicos del Evangelio de Marcos y uno de los más cruciales para entender la enorme diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos pretenden lidiar con el problema de la culpa y del pecado. Y hay al menos 5 aspectos aquí que nos ayudan a desenmascarar la verdadera cara del legalismo. El primero es que los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Versículos 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Niños, es bueno lavarse las manos antes de comer. Sobre todo si lo que vas a comer es algo que se toma con las manos, como es en el caso del pan. Pero la preocupación de los fariseos en los días del Señor no era higiénica. Era una preocupación religiosa. Marcos nos dice en el versículo 3 que todos los judíos se lavaban las manos meticulosamente antes de comer, observando así la tradición de los ancianos. Ese detalle es importante. Y luego en el versículo 5 dice que los fariseos acusaron a Jesús de que sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos. ¿De cuáles tradiciones es que el Señor está hablando aquí? De todos los ritos y ceremonias que los rabinos le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse de que ellos la estaban observando al pie de la letra. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertos rituales de purificación como una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de poder entrar en la presencia de Dios. De manera, mis hermanos, que todos estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos. Como si el hecho de darse un baño pudiera de alguna forma eliminar de nuestros corazones el problema del pecado. Más bien tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada del Mesías, para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer, ni ningún detergente tampoco. El problema del hombre es espiritual y requiere de un remedio espiritual. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 10, versículo 6, Moisés le dice al pueblo que ellos debían circuncidar sus corazones. La circuncisión que se llevaba a cabo en el cuerpo físicamente apuntaba hacia una solución más radical al problema del pecado y de la culpa. En Jeremías capítulo 2, versículo 22 lo dice de una manera muy impactante: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que el lavado del cuerpo no puede quitar la mancha que tenemos en el alma. Pero los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el verdadero significado de esos rituales y llegaron a pensar que el mero hecho de practicarlos los ayudaría a ganarse el favor de Dios. Y ese es precisamente el corazón, el meollo, la esencia del legalismo. Básicamente consiste en tratar de ganarse el favor de Dios a través de lo que somos y a través de lo que hacemos. Eso es legalismo.
Mientras el evangelio nos mueve a obedecer por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia sobre la base de la obra redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Y por supuesto, cuando uno piensa que podemos ganarnos el favor de Dios a través de la obediencia a ciertas reglas, una de las cosas que van a suceder con toda probabilidad es que le vamos a añadir nuevas reglas a la ley de Dios. Porque queremos estar seguros de que estamos haciendo las cosas exactamente como debemos hacerlas, de que estamos ponchando los botones correctos. Y eso era lo que hacían los escribas y los fariseos. Ellos reinterpretaban y volvían a interpretar los mandamientos de Dios, colocando sus propias aplicaciones de la ley al mismo nivel de la ley, y de ese modo desarrollaron una superestructura de regulaciones sumamente opresiva. Si tú te quieres ganar el favor de Dios a través de tu obediencia, nunca vas a estar seguro de si has hecho lo suficiente, y ese es el problema. Ahora, hermanos, eso no solamente estaba ocurriendo con los escribas y los fariseos en los días del Señor. Lamentablemente eso ocurre en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. En muchas iglesias evangélicas. Por ejemplo, yo creo que la Biblia enseña que en el día del Señor, un día como hoy, debemos darle descanso a nuestro cuerpo y tener comunión con el Señor, como no podemos hacerlo en el resto de la semana porque tenemos demasiadas ocupaciones. Ahora, lo que eso significa en la práctica puede variar de un creyente a otro. Por ejemplo, en nuestra iglesia todavía celebramos cultos mañana y tarde, dos cultos diferentes, y los hermanos vienen a la iglesia en la mañana y en la tarde. Ahora, imagínense a un grupo de creyentes de nuestra propia iglesia, de nuestra iglesia, tratando de ver cómo guardar correctamente el día del Señor. Tal vez alguno decida tomar una buena siesta después de comida para poder estar más despierto para el culto de la tarde. Pero es posible que haya otro miembro de nuestra iglesia que prefiera salir a caminar por la tarde para oxigenar el cerebro y luego ir más despierto al culto de la tarde. Y todavía es posible que haya otro miembro de nuestra iglesia que prefiera ni tomar la siesta ni salir a caminar, sino quedarse despierto hasta el culto de la tarde leyendo su Biblia y leyendo buenos libros devocionales. Así que aquí tenemos tres creyentes de la misma iglesia practicando el día del Señor de tres maneras diferentes. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno de ellos, sobre todo el tercero, trata de imponer su práctica a los demás como si esa fuera la práctica correcta? De manera que ellos van a estar juzgando a todo el que duerme siesta o a todo el que sale a caminar por la tarde antes del culto. Y eso fue precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Y terminaron destruyendo el propósito por el cual Dios instituyó este día. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, lo convirtieron en una carga muy difícil de sobrellevar. Vuelvo y repito, mis hermanos, tratar de ganarse el favor de Dios a través de la obediencia es opresivo y asfixiante. Porque uno nunca sabe cuándo es suficiente para llenar la medida que se requiere. Cantábamos hace un momento la historia de Lutero. Ese era el problema de Lutero. Hay que confesar los pecados. Lutero se pasaba 2 horas, 3 horas, 4 horas en el confesionario para estar completamente seguro de que él había confesado todos sus pecados. Luego se iba para su habitación y media hora después volvía porque recordaba un pecado que todavía no había confesado. O pensaba que tal vez su arrepentimiento no era lo suficientemente profundo. Los confesores en el tiempo de Lutero le tenían pavor. Eran horas y horas. Uno nunca sabe si es suficiente delante de Dios. Ese es el problema del legalismo. En segundo lugar, los legalistas enfatizan la obediencia externa y pasan por alto las intenciones y motivaciones del corazón.
Los legalistas enfatizan la obediencia externa y pasan por alto las intenciones y las motivaciones del corazón. Vean el versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Mis hermanos, es mucho más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que realmente se deleita en Él. Que adorar a Dios con un corazón que realmente quiere agradarlo únicamente a Él. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. Y aquí permítanme poner otro ejemplo práctico. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor. Eso deberías hacerlo. Orando, leyendo su palabra, aún leyendo un buen libro devocional que no sustituya la lectura de la Biblia. Y de la misma manera todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo y ser edificado a través de la predicación de la palabra. Pero si tú estás haciendo cada una de esas cosas como un ritual meramente externo, creyendo que solo por el hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios, mi hermano, mi hermana, tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta, y eso terminará haciéndole daño a tu alma. Eso terminará haciéndole daño a tu alma. Debemos congregarnos con el pueblo de Dios cada domingo, porque ese es el medio, un medio que Dios usa para bendecirnos. Dios ha prometido su presencia especial en medio de su pueblo cuando nos congregamos para adorarle. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí en esa reunión envía Jehová bendición y vida eterna. Es una bendición estar aquí y no estar en ningún otro lugar. Debemos apartar un tiempo cada día para leer la Biblia, para orar. Pero ¿por qué debemos hacerlo? Porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber. Bueno, ya oré, ya leí mi Biblia, hasta leí 25 páginas de un libro de John Owen. Hoy Dios me tiene que bendecir por obligación. Eso es precisamente lo que hacían los legalistas. Hermanos, si tú estás haciendo todo eso como un cumplimiento meramente externo para ganarte el favor de Dios, tu supuesta adoración no sirve de nada. Tu supuesta adoración no sirve de nada porque tu corazón está lejos de Dios. Lo que hace externamente el legalista no es congruente con lo que en realidad está sucediendo en su interior. Hay un divorcio entre su actuación y su corazón. Mis hermanos, el corazón es el centro de la adoración. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no estás involucrado. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios, de un corazón que se mantiene en pie de guerra contra todos los ídolos que pretenden suplantar a Dios en el trono de nuestros afectos. Esa es la verdadera adoración. Pero al legalista no le preocupan las motivaciones de su corazón, y por eso es capaz de esconder su desobediencia en un manto de devoción. En otras palabras, por seguir sus tradiciones humanas, los legalistas terminan anulando la palabra de Dios. Y esa es la tercera acusación contra ellos que encontramos en este pasaje. Los legalistas anulan la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Vean una vez más el versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios
os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Sus tradiciones llegaron a ser más importantes que la palabra de Dios. ¿Y qué muestra eso? Que su supuesta adoración a Dios era una hipocresía. Era una hipocresía. El que realmente quiere adorar a Dios, lo hace como Él dice. Hace lo que Él dice. Pero estos hombres no estaban interesados en obedecer a Dios, sino en guardar sus tradiciones humanas, a través de las cuales escondían su desobediencia. Eran tan hipócritas que no solamente suplantaban la palabra de Dios, sino que desobedecían la palabra de Dios, escondido en un manto de devoción de tradiciones humanas. Vean el versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de ayudarlos cuando ellos ya no puedan cuidarse por sí mismos. Este mandamiento de honrar a los padres era tan importante en el Antiguo Testamento que si un hijo maldecía a sus padres, o si un hijo dañaba intencionalmente de alguna forma a sus padres, la ley mosaica ordenaba que se le aplicara la pena capital. Así de serio era este mandamiento en los días del Antiguo Testamento. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico genial para no tener que obedecer el quinto mandamiento y seguir siendo piadosos. Si un hijo le decía a su padre, que ya un padre mayor, que no tiene cómo cuidarse a sí mismo, y el hijo venía y le decía: qué pena, padre, todo aquello con lo que yo te pudiera ayudar es corbán. En otras palabras, yo he dedicado todos mis bienes a Dios, y por lo tanto yo no puedo tomar de eso que yo he dedicado ya para Dios para ayudarte a ti. Ahora, eso suena muy piadoso, pero aquí está el truco, porque hay un truco detrás de todo esto. La regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, él podía seguir usándola a lo largo de toda su vida. Pero al morir, todas esas cosas que ya habían sido dedicadas eran llevadas al templo. Mientras tanto, los hijos se libraban de la responsabilidad de tener que ayudar a sus padres bajo el alegato de que todo lo habían dedicado al Señor. Y Cristo dice, y este es solo un ejemplo de las muchas cosas que ustedes hacen. ¿Vieron el versículo 13 al final? Dice: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mis hermanos, esa es la ironía del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios terminan restándole mandamientos a la ley, porque lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios por estar más preocupado por lo que es más importante para el hombre. Y noten la secuencia que Marcos nos presenta en este pasaje. Hay una secuencia interesante aquí. En el versículo 7, Cristo dice que ellos enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. En el versículo 8 dice que dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice que ellos violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice que invalidan o cancelan la palabra de Dios. Mis hermanos, el legalismo es algo serio, porque es imposible aferrarse a las escrituras mientras permanecemos aferrados a nuestras tradiciones humanas, sin importarnos si esas tradiciones son bíblicas
o no lo son. Estas dos cosas se oponen entre sí. O obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. Yo no sé cuántas veces yo me he topado en estos 39 años que tengo ya como creyente y 35 casi como pastor, personas a las que les compartimos el evangelio, pero que no están dispuestas a escuchar, simplemente porque lo que les estamos predicando, que está claramente revelado en la Biblia, es contrario a lo que me enseñaron mis padres, o es contrario a lo que me enseñó mi abuelita. ¿Se han encontrado con gente así? Están tan aferrados a la tradición que heredaron de sus padres, de sus abuelos, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Sus corazones están cerrados en contra de la palabra de Dios. Y otra vez, eso ocurre también en muchas iglesias evangélicas. Porque hay muchas personas que tienen nociones distorsionadas del evangelio. Personas que profesan ser cristianas, pero están equivocadas en cosas que son muy evidentes, o de la vida cristiana práctica. Sin embargo, cuando uno trata de corregirlos, mostrándoles en las escrituras que ellos están equivocados, cierran por completo sus oídos, porque sus tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Queridos hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede honrar a Dios si no honra su palabra. Nadie tiene en alta estima a Dios si no tiene en alta estima su palabra. Dice en Isaías capítulo 66 versículo 2 que Dios pone sus ojos sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Es con ellos y solo con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Si tus tradiciones están por encima de la palabra de Dios, tú estás deshonrando a Dios. Estás deshonrando a Dios. Pero este pasaje nos muestra también, en cuarto lugar, que los legalistas tratan de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Los legalistas tratan de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solo es importante para entender la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión, sino también para entender por qué el mundo está como está. Yo le decía a alguien recientemente, estaba conversando del evangelio, y le decía: mira, decía C.S. Lewis que todos los hombres, todos los seres humanos tienen dos cosas que lo caracterizan. Por un lado, todos creen que hay una forma en que el ser humano debería comportarse. Todos tenemos una ley natural con la cual nacemos. Todos pensamos, hay cierta manera en que las personas deberían comportarse. Y al mismo tiempo todos sabemos que no nos movemos ni alcanzamos ese estándar que nosotros creemos que debemos seguir. Por eso tenemos culpa en el corazón. Todos tenemos esa característica si somos seres humanos. Así que la mayoría de las personas se dan cuenta de que hay algo que no anda bien en nuestra sociedad.
Sin embargo, muchos tratan de encontrar el problema en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, en la falta de educación. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema para que el mundo funcione como debe funcionar. Y Cristo dice, no, el problema no está en el sistema, el problema está en el corazón humano. Por supuesto, un sistema político puede ser mejor que otro y definitivamente es mejor ser educado que no tener educación. Pero todos nosotros tenemos un problema interno que ningún sistema político, ni la mejor educación del mundo, ni ninguna práctica religiosa puede resolver. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, escúchame bien, lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es que lo que anda mal en esta sociedad eres tú y soy yo. Nosotros somos el problema. No es algo externo a nosotros, nosotros somos el problema. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No, el problema ya está dentro. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Tú escuchaste eso? Lo que te contamina a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, no es algo que está fuera de ti, es algo que ya está dentro de ti. Y por supuesto, eso no quiere decir que no debamos cuidarnos de cosas externas que puedan llevarnos a pecar. Cristo mismo dice claramente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y obviamente no está diciendo aquí que debemos hacernos tuertos. Él está hablando sencillamente de que no debemos poner delante de nuestros ojos cosas que puedan incentivar nuestro pecado. Pero mi hermano, la razón por la cual las cosas externas tienen esa influencia sobre ti es porque la corrupción ya está en tu corazón. Eso es lo que dice el Señor en los versículos 21 al 23. De dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. No es de la televisión que sale, no es de la internet que sale, es de tu corazón. Los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros todos somos un pozo de contaminación. Así que mi hermano, el problema tuyo no es ese jefe que te hace la vida difícil. El problema tuyo, mi amada hermana, no es ese esposo que te hace anhelar todos los días quedarte viuda. Ese no es tu problema. Tu problema es que tú tienes un corazón homicida. Ese es tu problema. Tú tienes y tú sueñas el día así, te ves en el cementerio ya libre. Es que tienes un corazón homicida. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que no debes ver. Es la lujuria de tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tú tienes un corazón lleno de lascivia. El problema está en el corazón. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel. Eso ya está allí, que disfruta publicando las fallas de los demás para poder construir tu reputación sobre los escombros de la vida del otro. A ti te gusta eso. Es un problema del corazón. Nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es codicioso, envidioso, orgulloso, y ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna práctica del mundo puede resolver eso. Más engañoso que todo es el corazón, dice Jeremías 17:9, y sin remedio, dice la Biblia de las Américas, o como dice otra versión, extremadamente perverso. Ese es el corazón. Es por eso que el legalismo no funciona, hermanos. El legalismo no funciona, porque las reglas pueden modificar la conducta hasta cierto punto, pero no pueden purificar el corazón. Aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, dice Jehová el Señor. Por eso se ha dicho muchas veces
el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Cuál es el remedio entonces? Bueno, eso nos lleva a la parte central y última de este mensaje. Lo peor que tiene el legalista, esto es lo peor de lo peor que tiene el legalista, es que no descansa por la fe en el único que realmente puede remediar el problema del corazón, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Miren una vez más los versículos 18 y 19. Él les dijo a los discípulos: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y ese comentario editorial que Marcos añade entre paréntesis es muy importante. En el Antiguo Testamento había una serie de leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer y lo que no podía comer. En ese sentido, habían alimentos que eran puros, que eran limpios, y otros alimentos que no lo eran. Pero ahora Marcos nos dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque todas esas regulaciones dietéticas no eran más que una sombra que apuntaban hacia Jesús. Como bien señala Pablo en Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17. Todas esas leyes eran una sombra. El cuerpo era el de Jesús, que proyectaba esa sombra. Recuerden, hermanos, que todos esos rituales de purificación en el Antiguo Testamento tenían la intención de mostrarle al judío la necesidad de purificarse internamente para poder estar en la presencia de Dios. Así que la razón por la que Cristo declaró limpios todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido. La única razón de estas leyes era preparar al pueblo de Dios para la llegada de aquel que iba a proveerles la verdadera purificación que ellos necesitaban en su corazón. Solo Jesús podía hacer eso. Así que cuando el legalista sigue esforzándose por alcanzar el favor de Dios a través de su obediencia a un conjunto de reglas, lo que está haciendo en realidad es rechazando el único medio provisto por Dios para acercarnos a Él, para que Él nos bendiga, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio. Hay un pasaje del Antiguo Testamento y ese pasaje me fascina. Yo le pido al Señor que su Espíritu Santo venga y abra vuestros corazones para que arda como la de los discípulos que iban camino de Emaús. Se encuentra en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Y no tienen que buscarlo, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento antes de Malaquías. Léelo por lo menos antes de llegar al cielo. No vaya a ser que te encuentres con Zacarías y te diga: no leíste mi libro, pero lo pueden leer esta tarde. Este pasaje en el capítulo 3 de Zacarías es un pasaje lleno de simbolismo que comienza con una visión en la que el profeta ve al sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén delante del ángel del Señor. El templo en Jerusalén tenía 3 partes: un patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo. Y en ese lugar, el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, luego de una preparación extremadamente meticulosa, como nos explica un erudito del Antiguo Testamento. Una semana antes del día de la expiación, el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para que no tocara nada inmundo, ni siquiera por accidente. La noche antes se quedaba sin dormir, orando y leyendo la palabra de Dios. A la mañana siguiente, el sumo sacerdote se lavaba muy bien de pies a cabeza
y se vestía de lino blanco completamente puro. Entonces entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados. Salía de nuevo del lugar santísimo, lo volvían a bañar de pies a cabeza, le ponían otra túnica de lino limpia, completamente pura, y volvía a entrar al lugar santísimo con el animal sacrificado, esta vez por los pecados de todos los sacerdotes. Luego volvía a salir del lugar santísimo, lo bañaban de pies a cabeza otra vez, lo volvían a vestir con otra túnica limpia de lino puro, y el sacerdote entraba de nuevo al lugar santísimo con otro animal sacrificado, esta vez por los pecados de todo el pueblo. Y todos esos datos son importantes para entender lo chocante que tuvo que haber sido para Zacarías la visión que él recibió en aquella ocasión. Porque él dice en el capítulo 3 que él vio al sumo sacerdote Josué en el día de la expiación vestido de ropas viles. Y el texto dice en hebreo literalmente que la ropa de Josué estaba manchada de estiércol. Josué estaba completamente contaminado, de pie a cabeza. Y todo esto no era más que una representación de nuestra condición de impureza delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. Pero ahora escuchen lo más sorprendente de este pasaje. Dice en el versículo 4, Zacarías está mirando todo esto, me imagino que espantado. Dice que el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante del sumo sacerdote que le quitaran esas vestiduras contaminadas. Y entonces le dice a Josué: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículos 8 y 9. Pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Mis hermanos, imagínense a Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios tras sacrificios tras sacrificios de animales en el día de la expiación, porque nunca podían purificarse de una vez por todas de sus pecados. Y ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en el que ya no serían necesarios más sacrificios, porque Él iba a quitar por completo la iniquidad de toda la tierra en un solo día. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso posible? La respuesta es que a través de los siglos iba a aparecer otro Josué. Y aquí hay un detalle importante: el nombre de Josué es el nombre de Jesús en hebreo. Iba a aparecer otro Josué, y este nuevo Josué iba a llevar a cabo un proceso de purificación que iba a funcionar al revés, que iba a funcionar a la inversa. Él iba a venir al mundo vestido con sus ropas de gala, con un lino limpio, puro, resplandeciente, sin pecado, completamente inocente. Pero un día iba a llegar en que él iba a ser desnudado de sus ropas de gala, se le iba a quitar ese vestido de lino y se iba a tomar tu vestido lleno de estiércol y se le iba a poner a él. Y de esa manera él sería contaminado con tu pecado y tú serías beneficiado con su justicia perfecta. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos vestidos con lino limpio, puro y resplandeciente, como dice en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, en un solo día, con la muerte de Cristo en la cruz, Dios quitó para siempre el pecado del mundo por medio de un solo sacrificio. Hebreos capítulo 10 versículo 14: con una sola ofrenda, Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Y mis hermanos,
Es extremadamente importante que nos prediquemos este mensaje del Evangelio todos los días. Que nos recordemos que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente de lo que Él hizo a nuestro favor a través de la vida y muerte de su Hijo, no a través de nuestra obediencia. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque todos nosotros somos legalistas en recuperación. Es como decíamos en la conferencia en Madrid, todos nosotros llevamos un católico romano en el corazón. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo instala en nosotros, en nuestros corazones, el sistema operativo de la gracia. Y ahora entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente por causa de Cristo por medio de la fe. El problema, mis hermanos, es que el pecado todavía mora en nosotros como una especie de virus cibernético que trata de corromper el sistema operativo de la gracia para volver a reinstalar el sistema operativo de las obras. Y nosotros estamos continuamente luchando con ese problema. Y cuando eso ocurre, el monstruo del legalismo vuelve a levantar la cabeza otra vez, obstaculizando en nosotros el proceso de santificación, por el cual estamos siendo conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo nos vuelve inseguros y orgullosos al mismo tiempo. Nos hace ser hipercríticos y arrogantes, mientras tratamos por todos los medios posibles de reafirmar nuestra identidad a través de lo que hacemos o a través de lo que dejamos de hacer. Yo soy mejor que aquel y mejor que aquel, porque yo no hago esto ni aquello, pero sí hago esto, aquello y lo otro. El legalismo nos aleja de Jesús, porque nos lleva a olvidar lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, y al separarnos de Él ya nada podemos hacer. Así que, mi hermano, mantente en guardia en contra del legalismo, haciendo uso del único armamento con el que nosotros contamos para defendernos: el mensaje del Evangelio que gira alrededor de Cristo y este crucificado. Somos salvos solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Pero no quisiera concluir sin dirigir unas breves palabras a cualquier persona que pueda estar entre nosotros tratando todavía de ganarse su salvación por medio de su esfuerzo personal. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si hubiéramos podido salvarnos a través de nuestra propia obediencia? ¿Para qué murió Cristo? De haber sido así, de haber sido posible que alguien se salvara a través de su obediencia, la muerte de Cristo en la cruz dejaría de ser una muestra de amor de parte de Dios para llegar a ser la cosa más absurda que alguna vez haya sucedido en la historia humana. Y alguien lo ilustró de esta manera: imagina tu casa quemándose, pero gracias al Señor tanto tú como tu esposa y tus hijos pudieron salir a tiempo y están allí parados en la acera contemplando cómo la casa está ardiendo en llamas, y de repente llega una persona y te dice: te voy a demostrar cuánto te amo, y de repente se mete en la casa y se quema. Uno diría: ¿qué pasó ahí? Esa es la cosa más ilógica, más estúpida del mundo. Eso es una tragedia. Ahora vamos a cambiar la imagen. Imagínate que tú estás todavía dentro de la casa con tu esposa y con tus hijos, pero de repente alguien te grita desde afuera: no te preocupes, yo te amo y estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvarte. Entra en tu casa, hace sobre ti un escudo humano, sobre tu esposa, sobre tus hijos, y los va sacando uno a uno de la casa. Pero en el camino este hombre sufre quemadura de 3er grado en todo el cuerpo y finalmente muere. Eso sí que es un acto de amor. Bueno, hermano, amigo que estás aquí, si fuera posible para el hombre salvarse a sí mismo, entonces la muerte de Cristo en la cruz no tiene significado. Es como el hombre que se mete en la casa después que tú estás a salvo y se quema por completo. Pero si Él murió para salvarnos,
entonces la muerte de Cristo significa todo. Entonces la muerte de Cristo es la cosa más gloriosa que ha ocurrido en la historia, y nosotros no tendríamos un gozo mayor que vivir únicamente para Él. Así que, amigo, no te vayas de aquí tratando de hacer lo imposible. No te vayas de aquí tratando de hacer lo imposible. Nadie puede salvarse sin Cristo, por más esfuerzo que haga. Pero su gracia está disponible hoy. Está disponible para todos los que reconozcan su impotencia y vengan humillados delante de Él en arrepentimiento y fe, clamando por perdón y misericordia. Si tú haces eso ahora aquí, perdón y misericordia te será otorgado solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana. Gracias por traernos una vez más el glorioso mensaje del Evangelio. Te alabamos, oh Señor, te alabamos y te damos gracias y gloria únicamente a ti por la gran salvación que tú nos has provisto en Cristo. Líbranos, oh Señor, del monstruo del legalismo y ayúdanos a mantenernos aferrados al mensaje del Evangelio, a ese glorioso mensaje que nos recuerda que solo tenemos salvación en Cristo, por gracia, por fe. Alabamos tu nombre en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.